Lo he invitado al doctor Jorge Barbará, profesor de Derecho Político, amigo de esta mesa, para que podamos charlar un poco de política. Y también lo he invitado al licenciado Gustavo Mathieu para que podamos hablar un poco de lo que es, como siempre, el único sostén de la economía argentina, que es el campo, nuestras exportaciones agropecuarias, a ver cómo estamos, si vamos a poder seguir en el ritmo que traíamos o si va a declinar. Algunos hablan de querer especificar otra vez la economía, desdolarizar todo lo que está ocurriendo, con todos los riesgos que eso incluye, ¿no? Así que bueno, vamos a ver. Gracias, Jorge, un gusto tenerte acá, ¿eh? No, muchas gracias por la invitación, Rubén. Bueno, ¿qué opinas de todo esto? Bueno, la editorial tuya ha sido muy provocativa, a la vez de muy ilustrativa, desde el punto de vista de la naturaleza argentina, tanto por las dimensiones cuanto por las riquezas, ha sido privilegiada. Ya desde hace muchos años, quienes se han dedicado a los estudios de la política y del Estado han advertido que no se logra nada con un territorio rico y con una población que no responda para tener una relación proporcional a esa riqueza. Yo recuerdo que un famoso teórico del Estado, Hermann Keller, advierte que no interesa ni la dimensión ni la riqueza del territorio, sino que depende de la población, que permea la población que habita ese territorio. Y ponía de ejemplo, allá en los años 20 y 30 del siglo XX, el ejemplo de China, que era un territorio fabuloso, con una serie de potencialidades, pero no tenía ni remotamente la estatura mundial que podía tener Inglaterra, que prácticamente era un punto en el planeta que dominaba prácticamente el mundo entero. De manera que esto es una cuestión aceptada. De lo que se trata es que, posiblemente, y acá también de alguna manera uno recurre a quienes han trabajado sobre el tema de un Estado, lo importante es que haya una división de trabajo social en orden, a que cada uno se dedique a los quehaceres para los cuales es más capaz, en base a un inmenso sistema educativo. Esa es la idea de Platón. Platón lo que lega a Occidente es la idea de una división de tareas conforme a una división de trabajos sociales. Lo esquematizaba con guardianes, con magistrados, de manera y con artesanos, pero sí entendía que el núcleo de la cuestión era un inmenso sistema educativo. Yo creo que la Argentina, cuando ha puesto en funcionamiento el sistema educativo, ha estado en la punta del viento, solo con una cuenta pendiente, incluso en aquellos momentos. Estamos hablando fines del siglo XIX, sin perjuicio de alguna crisis fuerte que tuvo, y comienzos, los primeros 30 años del siglo XX. Pero allí también había una deuda muy fuerte que cumplir, que estas generaciones no la cumplieron, que era también el hecho de la justicia social. Eso no se puede, preterir, no se puede postergar esto. Entonces, si vos me decís un sistema educativo, a mí dentro de mis límites diría, por supuesto, un sistema educativo que tenga por sí mismo no solamente conocimiento, experticio y técnico respecto de todas las áreas del saber, sino además una fuerte connotación ética que además conlleve la idea de una justicia social para todo el conglomerado social que habita un territorio. Esto es la reflexión que me nace a partir de el sufrimiento que tenemos todos los argentinos de estar permanentemente frustrados, a pesar de tener un territorio de dimensiones casi continentales, exagerando un poco, con toda la riqueza. ¿Te puedo interrumpir? Sí, claro. Cuando vos hablas de justicia social,
¿te referís a un tema ético o a un tema distributivo? Yo me refiero a ambas cosas. La justicia es de por sí digamos, un requerimiento de carácter moral, ¿cierto? Y por otro lado, no solamente dar a cada uno lo suyo, sino de respetar una serie de pluralidades que tiene la sociedad. Y también desde un punto de vista de distribución, que no es lo mismo que suponer que es el Estado o el gobierno el que dirime la controversia acerca de satisfacer las necesidades de los pobres. Lo que puede hacer el Estado es hacer lo que hizo Alemania, en mi concepto, cuando salió de la Segunda Guerra Mundial y puso en funcionamiento un esquema de libertad de mercado con Erhard en sentido social. El bienestar para todos, originariamente el economista que llevó al milagro alemán, tuvo en cuenta esto. Tan es así que ya en los años 50, muy poco tiempo después de terminada la Guerra Mundial, si vos visitabas Alemania en el año 59, 60, 61, 62, te encontrabas con la sorpresa de que no había pobres, y ello no porque faltaran grandes concentraciones económicas. Y además, Ludwig Erhard salió de la escuela austríaca junto con von Mises, Jacques Rueff, que fue a parar a Francia y también levantó a Francia, y es una escuela austríaca liberal. Algunos le llaman neoliberalismo, pero en realidad es el liberalismo de siempre. Y Alemania dio un ejemplo realmente tal cual vos lo pintás. Me parece extraordinaria la hazaña que hicieron los alemanes y además la entrega, porque se pusieron de acuerdo en trabajar 1 hora más semanal todos para el Estado, para recuperarlo, y en eso le dan la razón a este escritor turco que escribió ¿Por qué fracasan los países?, que ya me voy a acordar, que dice que los países comienzan a crecer después de crisis muy profundas. Pone como ejemplo que Europa comienza a crecer realmente después de la peste negra, que dejó un tendal de la mitad de la población europea murió. Y tal vez, sin darnos cuenta, la Argentina merece una crisis muy profunda que tal vez nunca tenga porque somos hijos de ricos. Por lo que yo decía al principio, todo lo que tenemos realmente. Imagínate Japón, que está parado arriba de una piedra, no tiene petróleo, no tiene gas, no tiene hierro. Tienen que importar todo. Mirá qué país. Son potencias planetarias, así es. Bueno, el tema de la educación, la vez pasada estaba Gerardo Muchastegui y me decía que en materia de salud, que él conoce mucho porque es el director general del hospital privado, me decía que el país hoy ejemplo a tener en cuenta es Inglaterra. Vos la mencionaste antes cuando hablabas de China, ¿no? Y me decía que en Inglaterra es el país más desarrollado en materia de salud pública porque el 85% de la salud pública de Inglaterra no es privada, es pública. Y es muy buena. Inglaterra y Canadá es el otro país que está ahí también, pero Inglaterra es la número 1. Y habría que ver qué pasa en materia de educación, ¿no? Se habló mucho de los países nórdicos, de Suecia, Dinamarca, Finlandia, que habían desarrollado. Hoy Singapur está a la cabeza de las pruebas PISA, por ejemplo, y yo coincido contigo, el camino de la solución está ahí. El problema está que si los distintos gobiernos que se suceden incrementan el gasto público para darle de comer a la gente, para darle pescado y no para enseñarle a pescar, estamos en un problema. Sí, así es. A ver, el sistema de la representación, vale decir que unos pocos gobiernan, desde el punto de vista fáctico siempre es así, unos pocos gobiernan y la inmensa mayoría obedecemos. Eso, para que calce dentro de un sistema
representativo que se supone democrático, en la cual la idea última es que si gobiernan ellos, gobierno yo, porque los he votado y he creado el órgano que luego me va a regir, por lo tanto, soy partícipe de esas decisiones, eso es meramente ideológico. Ese sistema anda en la medida que la representación ande. Si anda bien la representación, el sistema va a estabilizarse en cuanto a demandas sociales. Por eso cuando se pensó en el sistema representativo, y yo insisto siempre, no dejo de invocar que el sistema representativo requería, cuando aparece en contra del monarca y luego cuando va avanzando, conocimiento por parte de los representantes y además virtudes éticas, capacidad, talento, virtud, dice la Revolución Francesa, el acta de nacimiento del Estado de Derecho. Pero dejemos eso. Mientras esto no ocurre y el sistema representativo se degrada, no solamente por parte de los políticos, que gozan en términos, geométricos, de privilegios de todo tipo para transportarse, en cuanto a ingreso, en cuanto prioridad, en cuanto a situación social se produzca, sino además a lo cual se ha acoplado un poder judicial, el cual se niega a pagar impuestos, que es complicado en términos de privilegio. No te olvides que la Revolución Francesa comienza con la pretensión de los privilegios y ritos que afectaban a toda Francia y sobre todo en momentos de crisis en Francia y que los aristócratas se negaban a pagar. Bueno, ese sistema, simplemente basta ver el planeta para ver que está crujiendo. Y eso lo hemos dicho, eso trae violencia. No se explica lo que está ocurriendo en Bolivia, sino pareciera que la economía andaba de maravilla. No se explica lo que ocurre en Chile. No se explica lo que ocurre en la propia Hong Kong, no se puede explicar lo que ocurre vuelta a vuelta en Francia. Vale decir, a mí me parece que hasta tanto el sistema representativo, que es un problema, yo siempre lo he definido como problema, no de crisis de la representación, porque hay una distancia inconmensurable entre el sujeto atomizado que va y pone un voto y que cree que él gobierna a quienes realmente creen que gobierna. Hasta tanto esto no se recomponga y no se dé un testimonio moral y de conocimiento técnico para conducir la nave del Estado, va a ir cada vez peor. Y en la Argentina, lamentablemente, hasta las élites esclarecidas que creíamos que tenían mayor competencia para dirigir el timón, que está terminando ahora, han fracasado por falta, en última instancia, de percepción de lo que es el gobierno y de lo que es una población. Por lo tanto, si uno tiene que pensar dónde está esto, yo en lo particular creo que las élites todavía o se niegan o no alcanzan a reconocer que el sistema representativo en términos de la democracia está en una declinación muy fuerte en manos de una población que ya no soporta más estas crisis y que además ostenta para sí la bandera de la igualdad frente a la desigualdad híbrida y que la ven en esto que elegimos nosotros con el voto y los otros que saborean las mieles del Estado, mientras la gente, incluso los que ganan razonablemente bien, tienen que afrontar fuertes pesos de los cuales ellos están exentos. Sí. Acabas de tocar un tema que me parece central, Jorge. Yo soy revisionista por naturaleza. Permanentemente vivo revisando mis propias convicciones y a veces las cambio, las doy vuelta, las acomodo.
No que cambio de convicciones como hacía Groucho Marx, pero realmente lo vivo haciendo. El autor de ¿Por qué fracasan los países? De Daron Acemoglu, que va a ser Premio Nobel de Economía, me parece muy pronto, por lo que ha escrito es una obra maestra, ¿no? ¿Por qué fracasan los países? Pero vos acabás de tocar un poco tangencialmente, tal vez, lo que se puede denominar rebelión fiscal. La rebelión fiscal de los contribuyentes hartos de estar pagando a una oligarquía electiva, como dice un amigo mío, que goza de las mieles del poder sin hacer absolutamente nada, improvisando, no gestionando bien la tarea gubernamental como deberían hacerlo. La rebelión fiscal puede ser que a alguien que proponga una rebelión fiscal, supóngase que alguien diga, bueno, vamos a hacer lo siguiente, vamos a ver si podemos hacer que este gobierno, o el que venga, cual sea, que razone, que se dé cuenta de que es imposible seguir incrementando impuestos cuando Argentina hoy está casi en el 50% del PBI y somos el segundo país en carga impositiva después de la isla de Komodo. Entonces, a ver si podemos hacer para que nuestros políticos no solucionen todos sus problemas incrementando los impuestos. Dejemos de pagar algún tipo de impuestos para hacerles un llamado de atención. O sea, por ejemplo, paguemos los servicios, luz, agua, gas, pero no paguemos los impuestos, impuesto provincial, impuesto nacional, impuesto municipal, no los paguemos. A ver qué es lo que lo van a ejecutar todas las propiedades de todo el país, qué es lo que van a hacer. Automáticamente te cae una acusación al otro día por intento de sedición. Entonces, tienen cómo defenderse inclusive, pero este es un tema que irresponsablemente nuestros políticos siguen incrementando impuestos y si no pueden, se pasan todo el día pensando a ver cómo pueden hacer para disfrazar un impuesto. Yo escucho muchas veces, porque leo los diarios, hay tipos que están intentando ver cómo encontrar la vuelta para crear un impuesto nuevo. Como cuando se inventó el impuesto a las naftas, creo que fue en la época de Frondizi, por 6 meses, el impuesto de emergencia, el impuesto al cheque inventado por Cavallo por 1 año. Mirá, ¿cuánto hace que están establecidos? Todo impuesto que ha sido creado en la Argentina para subsanar una emergencia sigue teniendo vigencia después de décadas. Entonces vos tocaste el tema y me parece que es un tema central. ¿Hasta dónde la ciudadanía, el pueblo, la sociedad puede empezar a ejercer cierto grado de presión sobre sus gobernantes diciéndole yo no te voté para esto, para que vos incrementes mis gastos y que yo termine en la pobreza extrema y vos un bon vivant realmente? Porque los sueldos que ganan, las jubilaciones que cobran por estar 4 años en una legislatura, es increíble, Jorge. Mirá, yo te vuelvo a insistir. Así comenzó la Revolución Francesa, la Revolución Francesa de 1789, del mes de julio. En el año 1788, Luis XVI, apremiado por la situación fiscal de Francia, por sequías y además por la ayuda que se le había prestado a la independencia de Estados Unidos, a la revolución que estaban realizando en Estados Unidos, de los cuales estaba Lafayette, que luego fue alcalde de París. Bueno, quiso imponer un sistema impositivo a los aristócratas. Vale decir, en ese momento no existía representación libre, como la que tenemos ahora, de política libre, sino estamental. Vale decir, cada grupo de estamentos tenía su representación. Aristocracia, el clero y el tercer estado llano, que vendría a ser la burguesía y la baja burguesía. Pues bien, hicieron una revolución los aristócratas. Se conoce con el nombre de Revolución de los Aristócratas, para no pagar impuestos. Pues bien, en enero de 1789, 6 meses antes de la revolución, Sieyes, un abate, escribe un libro pequeño en donde dice quiénes son los que son Francia. Estos a los cuales tenemos que mantener. Y habla de que están
los artesanos, los comerciantes, los productores, las profesiones liberales, desde las más dignas a las menos consideradas, todos esos mantienen a estos otros. ¿Qué es Francia sin estos que producen? Nada. ¿Qué es Francia frente a la aristocracia? Si ellos no existirían, seríamos nosotros algo más. Francia es este sector, los que pagamos. Cortemos ya el cable. Vale decir, ha sido sustituida a lo largo de los tiempos ese sistema estamental bastante opresor en términos de sacrificio para la población por este sistema paradójicamente que se denomina democrático y que lo que hace es traicionar la democracia para servirse de los sacrificios que hacen la inmensa mayoría. Y no estoy hablando de las grandes fortunas, que estamos todos de acuerdo que tienen que doblar más. Te hablo de los jubilados, te hablo de los maestros, te hablo de los docentes universitarios, de los docentes de secundario, de todos quienes tienen un ingreso por demás modesto y que además tienen que doblar. Sí. Son esquilmados vilmente por una clase política nefasta. De alguna manera, entonces, estas asimetrías tan fuertes, no se puede pretender que esto se resuelva a través de más ideología y a través de más discursos de ¿cómo te puedo decir?, de charlatanes desinhibidos. Esto es una cuestión que está ocurriendo en nuestra vista. Pasando la cordillera lo tenés, que era el ejemplo estrella, Chile. La desigualdad reventó. De manera que si vos me decías a mí, el sistema educativo se ha frustrado en orden a una dirigencia y a élite, llámense populista o llámense oligarca, lo que fuere, pero que en verdad han traicionado la idea de que la superioridad de un representante que tiene sobre el otro tiene sentido si sabe y es moralmente respetable. De lo contrario, no. Me parece que hemos desarrollado un análisis bastante interesante que pueda llegarle al televidente una idea, tal vez que él no la ha tenido presente, pero de que estamos siendo esquilmados por una clase política nefasta. Eso desde mi punto de vista, ¿no? Por supuesto. Vamos a seguir con este tema, Jorge, porque me parece que hay que seguir hablando de este tema para que la gente tome conciencia del gran aporte que están haciendo. Y vos los expusiste muy bien, jubilados, profesores, gente que tiene ingresos ahí nomás, muy pequeños y que está pagando 21% de IVA, está pagando 54% cuando carga un litro de nafta es impuesto, 52% para comprarse un auto es impuesto, 40% para ir a un restaurante o a un hotel es impuesto. Es una locura. Los países desarrollados no superan el 20%. Para comprarte un auto en los Estados Unidos pagás el 17% de impuestos. Terrible. Acá se han desbandado, están locos los políticos argentinos. Bueno, gracias, Jorge. No, gracias a vos. Un gusto tenerte acá como siempre. Muchas gracias.